Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de GeoGebra Clips. En este video en especial lo que queremos hacer es una construcción de la representación geométrica, de una interpretación geométrica de la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos dos cuadrados, uno de color azul, uno de color rosa. El de color azul, pues va a representar un cuadrado del lado B, mientras que el de color rosa va a representar un cuadrado del lado A. Y la animación lo que permite ver es lo que pasa cuando el pequeño se coloca encima del grande y la forma en que este restante azul, este pedazo azul que sobra, se descompone para formar una figura geométrica, digamos, cuya área es conocida, como lo es el rectángulo, y en este caso las dimensiones del rectángulo son b más a y por otro lado b menos a, lo que correspondería pues a la forma en que se puede expresar la diferencia de cuadrados, b cuadrado menos a cuadrado. Pues bien, para esto vamos a hacer uso de todas las cosas que hasta ahora hemos visto, es decir, vamos a hacer uso de la rotación, vamos a hacer uso de la homotesia, vamos a hacer uso también de la opacidad y de la transparencia, y una nueva herramienta que vamos a utilizar el día de hoy, que va a ser la traslación. Esa va a ser como la parte nueva en este último video. Pues bien, lo primero que vamos a hacer entonces es abrir un nuevo archivo. Vamos a trabajar en la vista geométrica. Vamos a hacer visible también nuestra vista algebraica. Y como ya lo hemos hecho en otros videos, una cosa que sí vamos a necesitar indiscutiblemente va a ser un deslizador. Pero el deslizador nos demanda saber cuál va a ser nuestro valor mínimo, cuál va a ser nuestro valor máximo, y para ello pues tenemos que entender cuáles van a ser los distintos pasos de la animación, es decir, cuántas partes va a tener la animación. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La animación que vamos a realizar tiene 5 partes. La primera parte, bueno, realmente tiene 4 partes, porque la primera parte es como el estado inicial en el que aparecen dos cuadrados. Y ahora sí, más bien en una primera parte lo que va a ocurrir es que el cuadrado de color naranja pues va a colocarse sobre una de las esquinas del cuadrado de color rosa. En un segundo momento se va a determinar este segmento que va a permitir descomponer la figura resultante de esta superposición, pues para obtener la figura que es el rectángulo. Entonces la segunda parte de la animación va a permitir construir este segmento blanco. En la tercera parte, ese rectángulo de la parte superior que se ha determinado va a rotar 90 grados para que en la última parte se desplace en sentido vertical hacia abajo para que forme el rectángulo grande, el rectángulo final, pues cuyas dimensiones son b más a y por otro lado b menos a. Entonces son realmente 4 momentos de la animación, si descontamos el primero, pues porque este es el estado inicial y no hace parte de la animación, tampoco tiene que ver con el deslizador. Conociendo ya que nuestra animación va a tener 4 partes, entonces vamos a colocar un mínimo de 0, vamos a colocar un máximo de 4, vamos a colocar un incremento de 0,001. Ya sabemos que para que la transición y el desplazamiento de las figuras sea mucho más fino, no se vea tan entrecortado, vamos a tener entonces acá nuestro deslizador. Vamos ahora a construir nuestros dos cuadrados utilizando la herramienta de polígono regular, diciendo que sus vértices van a ser 4. El primero lo construyo de esta manera, pero el segundo no lo puedo construir tan arbitrariamente, sino que para ello voy a utilizar rectas paralelas. Entonces voy a construir una recta paralela a uno de los lados y a partir de esa recta pues voy a construir uno de los lados del segundo cuadrado contenido en dicha recta. Y esto lo hago por una sencilla razón, y es que como la primera parte de la animación es hacer que este cuadrado pequeño coincida con esta esquina del cuadrado grande, pues si no fuesen paralelos sus lados, entonces además de tener que hacer la traslación, tendría que luego hacer una rotación para que coincidieran sus lados y fuesen paralelos entre sí. Entonces esto lo evito de una vez construyendo un cuadrado que, aunque puede cambiar su tamaño libremente, pues siempre va a mantener la propiedad de tener lados paralelos con respecto al cuadrado grande. Esta recta la puedo ocultar porque es simplemente una recta auxiliar, pues para que el cuadrado mantenga la propiedad que ya dije. Y ahora lo que voy a hacer es que a cada uno de los cuadriláteros le voy a dar pues un color. Entonces voy a activar las propiedades
Y aquí en propiedades al cuadrado grande le voy a colocar un color azul oscuro como este. Y al otro un color que contraste, puede ser este de acá. Bueno, cada quien escoge el color a su gusto. Voy a cerrar acá. Y la primera parte, pues de la animación como lo vimos anteriormente, va a corresponder cuando el deslizador tome valores entre 0 y entre 1. Y esto gráficamente en pantalla se va a ver como la traslación de este cuadrado naranja a esta esquina de acá. Entonces, para eso, pues vamos a utilizar la traslación, pero para usar la traslación necesito tener un vector. Entonces, ¿cómo funciona la traslación? Es muy sencillo. Si yo tengo un vector en la posición que yo quiera y yo aplico la traslación, yo lo único que tengo que decir es qué objeto deseo trasladar, en este caso el cuadrado de color amarillo, ya lo he seleccionado, y luego hago clic en el vector que me va a dirigir este desplazamiento, que en este caso es el único vector que tengo en pantalla. Cuando lo selecciono, pues podemos ver que a medida que el vector se alargue o se encoja, cambie su dirección y demás, pues este cuadrado, que va a ser el resultante de esta transformación, pues se va a desplazar hacia donde lo diga el vector. En este caso yo lo que quisiera generar en pantalla es un efecto como el siguiente, que el cuadrado estando en su posición original se desplace hasta que esta esquina coincida acá. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que construir un vector, si nos damos cuenta, cuyo origen, que en este caso es el punto I, coincida con el punto E, mientras que la flecha, que corresponde al punto J, deberá coincidir al vértice correspondiente en el cuadrado azul, en este caso el punto C. O sea que este vector que ahorita tengo acá, que construí un poco arbitrariamente, va a ser un vector al final que va a ir desde E hasta C. Pero para que se vea el efecto del desplazamiento y no se vea de manera automática y como instantánea la aparición de este cuadrado en este lugar, pues tiene que generar además el efecto de que se va desplazando desde el punto E, el vector. Si yo lo colocara un momento en este lugar, sabemos ya que el vector tiene que arrancar en E, pero tiene que ser un vector que tiene que ir creciendo lentamente desde el punto E hasta el punto C, y que a su vez, a la vez que va creciendo ese vector, va arrastrando al cuadrado naranja a través de la traslación. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar, antes de la traslación vamos a utilizar una homotesia que va a ir desde C y va a tomar como centro de homotesia el punto E, y aquí vamos a colocar un factor de escala que, como sabemos que el deslizador va a estar entre 0 y 1, pues ya lo hemos visto en otros videos antes, y pues dejo acá arriba la etiqueta en la que explico cómo funciona la homotesia con condicionales. Pues voy a colocar un condicional en el que diga que mientras que A sea menor o igual a 1, entonces el factor de escala va a ser A. Y en caso contrario, es decir, cuando A sea mayor a 1 y de ahí para arriba lo que sea, entonces que tome el valor de 1. Bien, con esto yo lo que logro es que el deslizador, cuando tome valores desde 0 hasta 1, genere la homotesia del punto C con respecto al punto E, tomando como factor de escala a A. Y este efecto que ya anteriormente en otros videos hemos utilizado para construir segmentos que se van alargando, pues me permita en este caso controlar el crecimiento de nuestro vector. Entonces voy a construir el vector que va a ir desde E hasta C', y este vector acá que va aumentando es el que me va a controlar la traslación. Entonces ahora voy a usar la traslación. Voy a seleccionar mi cuadrilátero, voy a seleccionar mi vector, aquí ya está pero no solamente voy a trasladar el cuadrilátero, sino también estos vértices de acá, porque me pueden ser de utilidad posiblemente más adelante. Entonces aquí ya tendría la primera parte de la animación, que es la de trasladar el cuadrado desde su posición original hasta la posición final. Ahora,
Como podemos ver, hay dos cuadrados en pantalla y realmente no deberían ser, porque si se supone que lo que se está es trasladando, pues este cuadrilátero no debería quedar aquí. Entonces este primer cuadrilátero lo voy a ocultar, y al punto G y al punto H también los voy a ocultar. Y voy a ocultar a G y a H, más no a F y a E, porque estos dos puntos me permiten controlar el tamaño del cuadrado naranja, no los que se obtienen a través de la traslación, porque esos son puntos dependientes. Entonces son F y E los que debo dejar para controlar el tamaño. Entonces el vector también lo puedo ocultar porque ya cumplió lo que tenía que hacer, que era simplemente la traslación, y creo que el punto C' también lo podría ocultar, porque pues su correspondiente va a ser C, y ahí ya se van a ver los 4 puntos de este nuevo cuadrilátero. Bien, ya tengo la primera parte de la animación. Ahora, la segunda parte de la animación es la construcción del segmento que descompone esta figura azul resultante para construir el rectángulo final. Entonces, para ello, como lo que tengo que construir es un segmento que vaya en este sentido, pues lo primero que tengo que hacer es, sabiendo que el segmento va a arrancar en G', tengo que saber cuál va a ser su punto de llegada. Y para esto voy a utilizar nuevamente paralelas. Voy a utilizar nuevamente una paralela a este lado, el lado AB del segmento del cuadrilátero del cuadrado azul, y la voy a construir una paralela por G'. Y luego lo que voy a hacer es construir un punto de intersección acá, que va a ser el punto I. Y entonces podemos ver que cuando el cuadrilátero naranja crece, pues I se desplaza y se mantiene el rectángulo de la parte de arriba como quisiéramos. Esta recta de pronto la podría ocultar por ahora. Y ahora, para construir el segmento, voy a utilizar una homotesia, que es lo que vimos en el anterior video. Entonces voy a utilizar una homotesia, voy a seleccionar ahí, luego voy a seleccionar a G' como centro de homotesia, y voy a escribir pues con condicionales cuál va a ser el factor de escala. Entonces, en este caso, como es la segunda parte de la animación, esto ocurre mientras el deslizador toma valores entre 1 y entre 2, es decir, cuando A está entre 1 y 2, entonces voy a colocar 1 menor o igual que A, y a su vez A menor o igual que 2. Y en ese caso el factor de escala va a ser A menos 1. Y la razón de que sea A menos 1, como ya lo he explicado en el anterior video, es para que tome valores entre 0 y 1, pues en este caso A entre 1 y 2 va a tener una estructura de la forma 1, algo generalmente. Entonces el A menos 1 lo que hace es quitar la parte entera y dejar solamente la parte decimal principalmente. Pero como esto solamente ocurre cuando A está entre 1 y 2, pues me toca considerar ahora lo que ocurre cuando A sea menor a 1 o cuando A sea mayor a 2. Entonces en la siguiente parte del condicional voy a colocar que cuando A sea menor a 1, en este caso cuando está ocurriendo la primera parte de la animación, que es la traslación del cuadrado naranja, no tiene que ocurrir nada, por lo tanto el factor de escala va a ser 0, pero que en caso contrario, cuando A sea mayor a 2, es decir, cuando esté ocurriendo las otras partes de la animación, entonces ahí voy a dejar un factor de escala igual a 1. Y damos OK, aquí me aparece mi punto I', y con ese punto entre G' e I' voy a construir este segmento de acá, y para que contraste en la figura, porque el color negro de pronto no lo deja ver muy bien, voy a cambiarle su color a un color blanco, voy a darle de pronto un poco de grosor como está acá, y al punto I' lo podemos ocultar. Entonces ya vemos que en nuestra segunda parte de la animación, después de que el cuadrado aterriza en su nueva posición, se forma en pantalla este segmento. Y esa sería la segunda parte de la animación. Y ya hemos utilizado homotesia y traslación. Ahora, la tercera parte de la animación es que este rectángulo de la parte superior, el rectángulo de F', G', I, rote para que quede, digamos, apoyado sobre su lado más corto y no sobre su lado más largo. Y pues bueno, eso significa hacer una rotación. Pero como lo que tengo que hacer es una rotación de un cuadrilátero, pues tengo que primero formar este cuadrilátero. Y para ello pues utilizo la herramienta polígono, construyo ese cuadrilátero que aparece acá en la vista algebraica como el cuadrilátero Q1. Ya este lo voy a rotar 90 grados alrededor del punto I. Entonces voy a escoger aquí la rotación del cuadrilátero Q1 alrededor del punto I.
Y primero es una rotación que va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto dejo anticlockwise. Y ahora voy a colocar aquí otro condicional, porque este va a ocurrir en la tercera parte de la animación, es decir, cuando A esté comprendido entre 2 y entre 3. Entonces coloco acá cuando A sea mayor o igual a 2 o al mismo o sea menor o igual a 3. Entonces, en este caso va a ser una rotación cuyo máximo ángulo va a ser de 90 grados. Ya entonces multiplicamos el 90 grados por un factor que va a ser a menos 2. Y en el video en el que expliqué la rotación, que les dejo la etiqueta acá arriba, explico por qué el a menos 2. Básicamente es porque todos los números en este intervalo van a ser de la forma 2, algo, 2,0 hasta 2,999999. Entonces el a menos 2 lo que hace es quitar la parte entera y dejar solamente la parte 0, algo. Y de esta forma pues va a tomar la rotación valores entre 0 grados y entre 90 grados. Listo, pero también tengo que considerar el caso cuando A sea menor a 2. En ese caso la rotación va a ser nula. Va a ser nula básicamente porque pues en ese caso no tiene todavía que el cuadrilátero rotar. Y en caso contrario, cuando A sea mayor a 3, que es el que va a ir acá después de esta coma, pues voy a colocar que la rotación va a ser de 90 grados. Damos OK. Aquí ya aparece mi cuadrilátero ligeramente rotado porque está en 2,2. Entonces vemos que mientras sea menor a 2, aquí está quieto, aquí empieza a rotar hasta llegar a los 90 y se queda ahí. Entonces acá hay una cosa a tener en cuenta, bueno, primero, y es que el cuadrilátero toca darle color, pero más importante es que cuando el deslizador está un poco antes, miren que el cuadrilátero se ve estirado hasta por acá. Entonces lo que debo yo hacer es hacer que estos segmentos del cuadrilátero solamente sean visibles cuando el cuadrilátero se haya formado, es decir, acá. Cuando A sea igual a 2, los 4 lados del cuadrilátero, así como el mismo cuadrilátero, refiriéndome a su interior, deben ser visibles. Antes de ello no deberían ser visibles, pues porque si no se vería la figura deforme. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos segmentos, los 4 segmentos. Vamos a ver cuáles son los otros de acá. Creo que este es uno y el cuarto segmento tal vez sea este. Y a estos 4 segmentos en sus propiedades me voy a ir avanzado y voy a decir que la condición para mostrar el objeto sea cuando A sea mayor o igual a 2. Porque ya cuando el deslizador toma el valor de 2 es cuando ya ese cuadrilátero se ha determinado. Entonces le damos OK. Y miren que me siguen apareciendo otros cuadriláteros, otros segmentos. Los voy a seleccionar. Eran los otros segmentos rosas que no había seleccionado anteriormente. Y le voy a colocar la misma condición de cuando A sea mayor o igual a 2 para que sean visibles. Y de esta forma vemos que no se ve ningún segmento antes y que solamente cuando el segmento blanco se ha formado, acá se alcanza a ver que en los segmentos de color rosa ya aparecen. Y lo segundo que dije que tocaba hacer era darle color a este cuadrilátero. Pues el color tiene que ser exactamente el mismo que le he dado al cuadrado grande, pues porque estamos asumiendo que estamos descomponiendo esta figura en una nueva. Entonces yo voy a seleccionar además los 4 segmentos que determinan a este cuadrilátero. Les voy a dar el mismo color. Ahí está. Y entonces aquí ya se vería la rotación. Pero aparece un nuevo problema. Y el nuevo problema es que si se supone que este rectángulo, el que he rotado, es este mismo que estaba en la parte de arriba, pues este pedazo de acá ya no debería verse en pantalla, porque es el que es como si esta figura se partiera y esta parte superior cambiara su posición relativa en pantalla, por lo tanto aquí no debería verse ya. Entonces lo que podría hacer yo es simplemente ocultar esta figura, el cuadrilátero grande original azul, y en ese caso sí se vería que la figura rota y deja el espacio acá. Pero el problema es que entonces también se oculta la parte de abajo y solamente debería ser la de arriba.
Entonces, para solucionar eso, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Voy a formar, así como formé el rectángulo de la parte superior, también voy a formar el rectángulo de la parte inferior, que era el rectángulo. Aquí creo que hay otro problema, me acabo de dar cuenta con esto, ahorita lo solucionamos. Es que debo formar también el rectángulo de la parte inferior, que sería el rectángulo A, B, H' e I. Entonces voy a formar el rectángulo A, B, H' e I, y cierro aquí en A. Voy a ese nuevo cuadrilátero que he formado. Voy a ocultar primero el cuadrado grande para que se vea el cuadrilátero del que estoy hablando, que es este de acá. A este también le voy a dar las mismas propiedades de color, opacidad al máximo. Entonces he ocultado el cuadrilátero original grande y he dejado a este para que cuando rote se vea como la parte de arriba rota y se queda acá. Aquí ya queda un hueco, pero la parte de abajo se mantiene. Pero entonces aparece un nuevo problema. Bueno, realmente dos problemas. El primer problema es que miren cómo el cuadrado grande original ahora se ha deformado. Entonces parece que estos dos rectángulos o cuadriláteros que he construido al final deberían solamente aparecer en pantalla cuando aparezca la división blanca por completo, es decir, cuando el deslizador tome el valor de 2 en adelante. Entonces voy a colocar estos dos cuadriláteros, les voy a dar la propiedad de condición para mostrar objeto, y es que solamente se muestre el objeto cuando el deslizador sea mayor o igual a 2. En ese caso miren que mientras que el deslizador sea menor, pues no aparece no aparece el cuadrilátero relleno, y solamente acá cuando se forma el cuadrilátero, cuando se hace la división, ahí sí aparecen los dos. Pero el otro problema que aparece es que pues aquí ya nuestro polígono grande original ha desaparecido. Entonces lo que voy a hacer es un truco de que mientras unos estén ocultos, mientras estos dos de acá estén ocultos, este esté visible y viceversa. Es decir, que uno aparece y el otro se oculta. Entonces a este le voy a dar una propiedad en que este va a ser visible, mientras que el otro era cuando A era mayor a 2, este va a ser visible cuando A sea menor o incluso menor o igual a 2. Y de esta forma, desde el principio vemos que el cuadrilátero grande, el azul, aparece la división, y acá cuando se divide ya no hay ningún problema, porque entonces el grande está mientras los otros dos no están, y cuando los otros dos aparecen, el grande deja de aparecer. Hay un último problema para solucionar acá, si vemos la animación, y son estos segmenticos. Entonces estos segmentos de acá y este de acá deberían ser solamente visibles también, así como el cuadrilátero grande, cuando A sea mayor o igual a 2. Y creo que ya con esto solucionamos el problema. Vamos a ver la animación desde el principio. La primera parte es el rectángulo el cuadrado que se desplaza. La segunda parte la división. Y la tercera parte la rotación. Ya nos faltaría entonces solamente la última parte. La última parte es que este rectángulo de la parte superior, el que está ahora apoyado en su lado más corto, se desplace verticalmente para coincidir el lado I'1 con G', que coincida con este lado de acá. Entonces para ello vamos a utilizar otra vez una traslación, pero ya sabemos que la traslación implica primero utilizar una homotesia, y en este caso la homotesia va a ser desde A como el punto y con centro de rotación en I, que es el punto que está acá, y como factor de escala vamos a colocar otro condicional, que en este caso va a ser cuando A esté entre 3 y entre 4. Entonces cuando A sea mayor o igual a 3 pero al mismo tiempo menor o igual a 4, que tome como factor de escala a A-3. Ya sabemos por qué, pues porque todos los números A en este intervalo van a ser de la forma 3, algo, y el A-3 quita la parte entera y deja la parte decimal. Ahora, en caso contrario, es decir, cuando A sea menor a 3,
que el factor de escala sea 0, y en caso contrario, aunque no es necesario, pues podríamos colocar 1. En este caso acá vemos nuestro puntico a sub prima, que es el que me va a permitir ahora determinar a mí el vector que va desde I hasta A sub prima, y con ese vector hacer la traslación de este cuadrilátero tomando como referente este vector. Entonces acá ya veríamos, después de la rotación, cómo el rectángulo se desplaza hasta la parte de abajo. Pero aparece también otro problema, y es que ahora, a la vez que el rectángulo se ha desplazado, pues el anterior se mantiene ahí. Entonces lo que podemos hacer es que al momento de que empiece a hacer el desplazamiento, pues podemos hacer que el rectángulo que queda arriba se oculte y deje paso solamente al anterior. Entonces podríamos seleccionar este cuadrilátero, ir a propiedades y colocar una condición para mostrar, y es que se muestre no solamente cuando A sea mayor a 2, sino también cuando sea menor o igual a 3. Entonces aparece cuando A es mayor a 2, pero desaparece cuando A es mayor a 3. Entonces de esta manera veríamos acá que a la vez que rota y se desplaza, ha desaparecido. Pero bueno, tocaría ocultar también los segmentos. Entonces yo selecciono los segmentos. Si me voy a propiedades, aplico la misma condición de que 3 sea mayor o igual a 2, y aquí ya estaría. El vector lo puedo ocultar, y creo que aquí ya tendríamos entonces, bueno, el mismo problema de antes, ¿no? Pero miren que este problema ahora es para el último cuadrilátero que he construido. Entonces también tendría yo que decir que este último cuadrilátero solamente aparezca acá, cuando el cuadrilátero haya rotado, es decir, cuando A sea mayor o igual a 3 aparezca. Entonces voy a seleccionar el cuadrilátero, me voy a ir a propiedades, sigo jugando con la condicionalidad para hacerlo visible, entonces que solamente sea visible cuando A sea mayor o igual a 3. Y creo que esto mismo me tocará hacerlo con los segmentos. Entonces voy a seleccionar los segmentos y voy a colocarles cuando A sea mayor o igual a 3. Y listo. De esta forma, si vemos desde el principio de la animación, vemos el cuadrado naranja que se superpone, vemos la división, vemos la rotación y vemos la traslación. Aquí ya estaría, básicamente ya habríamos terminado la animación. Vamos ahora a hacer un poco de estilo para quitar puntos y dar un poco de decorado. Entonces lo primero es que todos los puntos los voy a ocultar. Solamente voy a dejar a F, a E, a A y a B, porque son los que controlan el tamaño de los dos cuadrados originales. Entonces me voy a ir aquí a puntos, a todos los selecciono, los hago no visibles, pero luego vuelvo con A, con B, con E y con F, los voy a seleccionar y les voy a dar un formato especial. Este tamaño está bien, ya. Les voy a quitar las etiquetas. Entonces aquí ya tendría digamos los puntos que controlan el tamaño de los cuadrados. A estos dos puntos de arriba les voy a colocar un segmento para que se vea que es del segmento del cuadrado naranja. Pues entonces a este segmento le voy a colocar también un color naranja. Voy a darle un grosor así como está acá, pues para que se vea que esto es lo que controla. Y de pronto otra cosa que haría es que este segmento blanco no se ve muy por encima. En la capa voy a colocar capa 1, voy a mirar en las propiedades de estilo, la opacidad no está al máximo, ahora sí se ve mucho más el blanco que contrasta. De pronto podría disminuir un poco el tamaño del grosor de la línea, creo que ahí estaría bien. Y otra cosa que voy a hacer acá de pronto
es que si se fijan se alcanza a ver un poco encima del rectángulo al final, entonces voy a hacer que desaparezca este segmento, el blanco, una vez apenas aquí se ha completado, cuando A es igual a 2 y empieza la rotación, que aquí se desaparezca. Entonces a este segmento blanco voy a decirle que solamente sea visible mientras que A sea menor o igual a 2. En ese caso, cuando empieza la rotación, acá, cuando empieza la rotación desaparece y así el rectángulo azul final se ve completo. Bueno, hay una cosa final que creo que olvidé hacer y tendré que volver a llamar a algunos puntos. De hecho voy a llamar a todos los puntos nuevamente porque ya no sé quién es quién. Entonces voy a hacer visibles todos los puntos. Y lo que voy a hacer a continuación es construir el punto medio entre este, entre H y entre este y entre D, que son los puntos L y K. Y lo que voy a hacer con esos puntos es colocar etiquetas para decir cuáles son las dimensiones de este rectángulo azul. Entonces una va a ser de la forma A-B, voy a colocarle este formato. Y la otra va a ser de la forma BA más B. A más B. Entonces, me faltó algo acá. A ver, A más B. Con este formato. Ya. Este de aquí lo voy a borrar. A estos dos les voy a colocar negrita. Les voy a colocar un tamaño más grande. Y entonces este A menos B correspondería a este segmento. Entonces a ese texto lo voy a vincular al punto K. Lo hicimos también ya en el anterior video. Entonces lo voy a vincular en su posición con respecto al punto K. Explicaba yo en ese momento que era para que el texto quedara siempre fijo como en este lado del rectángulo. Y a este otro lo voy a vincular al punto L. Al punto L. Ya. Habiendo hecho eso, vuelvo ahora sí a ocultar todos mis puntos. Ya no los voy a necesitar. Voy a dejar solamente a B, a E y a F. Pero otra cosa que entonces necesitaría hacer con las etiquetas de texto es que, como se dan cuenta, no deberían aparecer todavía, deberían aparecer solamente al final de la animación. Entonces a las dos etiquetas de texto les voy a colocar aquí la propiedad de visibilidad y que sean solamente visibles cuando A sea igual a 4, es decir, cuando se haya llegado al final de la animación. De esta forma, mientras la animación se está realizando, hasta acá no aparecen y solo cuando el rectángulo llega a la parte final aparecen las dos etiquetas. Y el haberlas vinculado a los puntos significa que miren, se mueven manteniendo su posición dentro del rectángulo. Si lo hago más grande, si lo hago más pequeño, entonces se mantienen ahí. Es para que se muevan a la vez que se mueve el rectángulo. Listo. Creo que ya habríamos terminado entonces, ya creo que no habría nada más que hacer. El deslizador, si lo quieren editar, lo hacen por su cuenta, pero bueno. Eso sería todo entonces. Este será el último video de la serie de elementos básicos para construir animaciones en GeoGebra. Nos veremos en una próxima ocasión en más videos de GeoGebra Clips. Adiós.